Es una serie donde el personaje principal es el abuelo de Superman. Plantean el escenario de un gobernante global religioso que se presenta con sacerdotisas, con escrituras en sus vestidos, donde la voz de su Dios, la palabra de su Dios es la que les dirige. Luego, este gobernante es poseído por un futuro poderoso enemigo y a las personas de este planeta comienza a ofrecerles vida eterna. Pero esta vida eterna consiste en que se queden como que congelados y a disposición para los estudios de este personaje malvado. Por otro lado, los personajes buenos en esta serie son portadores del conocimiento científico. Estando libres de cualquier creencia religiosa, los presentan como los que salvarán a todos. El mensaje que esta serie transmite a los adolescentes y jóvenes es claro. El mensaje es que cualquier creencia es mala y el ser humano en sí mismo y por sus medios alcanzará algún día a ser un superhombre. Los cristianos no seguimos a una religión. El concepto de religión le queda muy corto al cristianismo, porque este no es un conjunto de creencias. El cristianismo no es un conjunto de creencias y tradiciones creadas por personas. El cristianismo consiste en tener una relación personal con Dios por medio de Jesucristo y siguiendo a Jesús. Y la vida eterna que Dios promete no tiene nada que ver con lo que se habla en esta serie, por ejemplo, de televisión, ni como se plantea en varias series y películas. Es evidente el plan que tienen estas productoras de comunicar a nuestros niños, a los adolescentes y a los jóvenes que creer y seguir a Dios es seguir a un villano. No permitamos que ninguna serie, ninguna película o corto manipule la forma de pensar nuestra, ni la de nuestros hijos. Nosotros debemos enseñarles la verdad. Dios, el Dios de la Biblia, es verdad. Y Él dice la verdad. Y lo que promete es totalmente diferente a lo que estos programas comunican. Dios no es un ser extraterrestre, malvado, donde la vida eterna que ofrece es congelar y estudiar a las personas. La vida eterna que Dios promete, nos promete, y la que dará, la que ya nos dio, es totalmente diferente. Hoy responderemos a esta pregunta, y es la siguiente: ¿para qué es que Dios nos salva de la condenación y nos da vida eterna? O de otra manera, ¿cuál es el propósito de la salvación? ¿Sabes tú para qué es que Dios te salva? La respuesta está en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, los versículos 13 al 16, 13 al 15. Primero nos habla de los medios de salvación. Dice en el versículo 13, en primer lugar: pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En textos anteriores de esta carta se nos enseña acerca de la segunda venida de Cristo, donde se nos enseña que Jesús vendrá por segunda vez, pero vendrá como juez justo, dando su merecido a quienes le rechazaron, y que es exactamente lo que ellos quisieron. Quisieron estar totalmente separados de Dios. También esta carta nos enseña que al venir por segunda vez, Jesús inmediatamente acabará con su aliento y su resplandor, acabará con el anticristo. La figura que aquí se representa es que la sola presencia de Jesús será la que acabe con el anticristo u hombre de pecado. No será necesario que se le enfrente ni que luche contra él. El poder de Satanás es insignificante
insignificante ante el perfecto poder de nuestro Dios, quien es todopoderoso. Satanás intentará enfrentarse al Señor, pero no puede ante el Señor. El intento de enfrentamiento de Satanás contra Dios no es como esta falsa creencia del yin y el yang, donde dos fuerzas iguales, pero opuestas como el bien y el mal, se enfrentan eternamente, pero que a la vez se necesitan. No es así. Pensar que esto es así entre Dios y Satanás es un error. Dios es todopoderoso, Satanás no. Es por esto que el aliento y el resplandor de Jesús acabarán inmediatamente al anticristo. No será necesaria palabra alguna o acción alguna del Señor. Bastará con el aliento y el resplandor del Señor para derrotar al anticristo, su sola presencia. Y nosotros, los que creemos en Jesús, estaremos ya reunidos con el Señor habiendo resucitado. Pero aquí hay una pregunta. ¿Qué es lo que nos espera después que hayamos resucitado? ¿Qué viene después? Pablo comunica lo que Dios hace con nosotros. Es algo que debe producir agradecimiento. No solo fuimos salvados de recibir nuestro merecido. En el versículo 13 se nos enseña que Dios nos escogió para salvarnos desde mucho antes que hagamos algo malo o bueno. A esto se refiere cuando dice desde el principio en este versículo 13. Esta es la salvación por gracia de la que, por ejemplo, nos habla Efesios 2:8. Claro que debemos estar agradecidos por esta maravillosa salvación que el Señor nos da. Tenemos mucho por qué agradecer. Es una vida eterna regalada de parte de Dios. Dios también nos asegura que estaremos en la presencia del Señor y en la gloria de nuestro Señor. Pero esta salvación, ahora, desde el presente, implica un cambio muy importante en nuestras vidas. No solamente será en el futuro. No es solo ser trasladado del grupo de los condenados al de los salvos y que siga todo y que continúe todo igual. No, no es así. Ocurre un cambio muy importante, el cual es llamado, por ejemplo, en la Biblia, nuevo nacimiento. Esta expresión nos comunica un cambio integral en nuestras vidas, una transformación total. Este cambio se ve, por ejemplo, en ese gran cambio en nuestra forma de vivir y un gran cambio en nuestra forma de pensar, ocasionados por el pasar de estar viviendo bajo nuestra dirección a vivir bajo la dirección de Dios, de vivir gobernados por el pecado a vivir gobernados por Jesús, de actuar impulsados por los malos deseos y pasiones a pasar a actuar impulsados, guiados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Cuando el versículo 13 nos dice que Dios nos escogió para salvación, enseguida nos habla del medio que usó para este fin, y es mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Esta es una obra de transformación completa en nuestras vidas. Primeramente en la santificación por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo separándote para que desde ese momento de tu conversión vivas para Dios. La acción del Espíritu Santo separándote no es solo un concepto o palabras bonitas, es una acción real, es una acción concreta que trae implicancias en nuestras vidas. Pasamos a una vida moralmente buena, conforme a los principios de Dios descritos en la Biblia. Por esto dice en el texto, mediante la santificación por el Espíritu. De tal manera que reconocemos que es verdad. Somos salvos por gracia, sí. Dios nos hace sus hijos sin que nosotros hayamos hecho alguna cosa. Pero ese momento
de nuestra salvación fue mediante nuestra santificación. Por lo tanto, desde ese momento fuimos hechos con la capacidad de comenzar a llevar una vida limpia. Reconocemos que no tenemos la capacidad de hacer lo bueno como para llegar a ser salvos por nuestras bondades, por nuestras acciones, pero que al ser salvos recibimos la capacidad de hacer lo bueno conforme a nuestra salvación. Ahora sí, estamos santificados, estamos potenciados por Cristo para hacer lo bueno. El segundo medio que se anuncia en este versículo es la fe en la verdad. Confiamos plenamente en la salvación que da Jesucristo. A la vez, desde ese momento en el que somos salvos por gracia, viviremos confiando plenamente en lo que Dios dice en su palabra, la Biblia. Es por esto que la salvación es por medio de la fe en la verdad, la fe en Dios. Es así como la salvación, siendo mediante la santificación y la fe, hay cambios esenciales en toda la persona, desde el momento en el que pasa a creer en Jesús en adelante. Pero hay una pregunta. ¿Para qué es que Dios nos salva de la condenación y nos da vida eterna? ¿Cuál es el propósito de la salvación? El versículo 14 nos responde a esta pregunta. Y dice en este versículo, dice lo siguiente, les voy a leer. A esto los llamó por medio de nuestro evangelio, para que alcanzaran la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice que es para que alcanzásemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos da vida eterna, pero no es para congelarnos por la eternidad y mucho menos para quitarnos nuestra personalidad o dejarnos flotando en algún lugar. De acuerdo con este versículo, la salvación es más que librarnos de ser condenados de una separación completa y eterna de Dios, lo cual ya es en sí mismo es maravilloso. Pero hay más que eso. En Colosenses 2:8 en adelante se nos enseña que fuimos despojados de la naturaleza pecaminosa, siendo librados de vivir bajo la esclavitud del pecado. Fuimos sepultados con Jesús, de tal manera que estamos muertos al pecado. En otras palabras, ya no estamos para el pecado. Y luego resucitamos en Él, en Cristo, recibiendo de esta manera una nueva vida juntamente con Jesús, quien perdonó nuestros pecados. Y aquí ya estamos ingresando a esa gloria de Cristo, viviendo en santidad, dejando el pecado. Es así que ahora, quienes estamos en Cristo, podemos seguir el cambio de la obediencia, el camino de la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. No te confundas. No consiste en esforzarnos para salvarnos de la condenación. No es así. No es esto lo que la Biblia nos enseña. Pues es Dios quien nos salva en su gracia. Cristo lo dio todo para que sea salvo. Lo que aquí se afirma, lo que estoy afirmando es que ya siendo salvo, siendo salva, es que nos encontramos en la condición para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, de ser como Él. Es algo que todo cristiano, todo seguidor de Cristo alcanzará. Tesalonicenses nos enseña de aquella resurrección gloriosa que experimentaremos, siguiendo a Cristo Jesús, quien ya resucitó, con cuerpos incorruptibles, y estando en esta manera, recibiremos a Cristo en toda su gloria cuando venga por segunda vez. Surge otra pregunta más, que la voy a presentar, y es que, ¿para qué es que Dios nos salva de la condenación y nos da vida eterna? ¿Para qué hace esto? ¿Cuál es el propósito de la salvación? Y es para alcanzar la gloria de Cristo. Y estamos en este camino, estamos dirigiéndonos para alcanzar la gloria de Cristo. Ahora bien, ¿cómo seguimos este camino? ¿Cuál es la manera de avanzar en este camino? Y el texto bíblico nos presenta la respuesta. La respuesta la encontramos en el versículo 15. Vamos a leer este texto. Dice,
Por lo tanto, hermanos míos, manténganse firmes y retengan la doctrina que personalmente y por carta les hemos enseñado. Tal como dije, la respuesta está en este versículo y es manteniéndonos firmes y reteniendo la doctrina bíblica. Repito, manteniéndonos firmes y reteniendo la doctrina bíblica. Estamos viviendo en tiempos en los que los cristianos están confundidos respecto a su forma de vivir en Cristo. Se escuchan tantas cosas al respecto. Es por esto, por lo que es tan importante que aprendamos, que conozcamos la Biblia, aprendamos a leer la Biblia para entenderla correctamente y así tener la base para poder estar firmes cada día de nuestras vidas. Podemos pasar por diversas experiencias en las que se nos mueva el piso. Puede que algún miembro de tu familia, por ejemplo, te critique permanentemente poniendo a prueba la convicción que tienes, la fe, la de seguir a Cristo. Tal vez tu esposo o tu esposa incitándote a hacer lo malo o reprochándote como si seguir a Cristo fuera malo cuando realmente tu esposo, por ejemplo, es quien actúa haciendo lo malo, dejando la amabilidad para tratarte de manera tosca e irrespetuosa, mintiendo y embriagándose, y luego de todo eso, critica tu fe en Cristo. Mantente firme, porque estás siguiendo lo que es bueno y lo mejor, a Cristo. Tal vez tus hijos, creyendo que saben ya más que tú por sus estudios, pero necios por su poca experiencia en la vida, no saben lo que es la sabiduría y son irrespetuosos dando sus argumentos que vieron de repente en YouTube o con algún profesor, pensando que ellos sí lo saben todo. Pero no es así, están equivocados. Mantente firme en la verdad, en la palabra de Dios y siguiendo a Cristo. O puede ser, como en el caso de los de Tesalónica, a quienes Pablo, inspirado por el Señor, escribió esta carta que estamos leyendo. Ellos fueron criticados y tratados mal por la sociedad judía y de este lugar y promovieron ellos que los demás también les sean hostiles. Fue gente de otra religión hablándoles de forma irrespetuosa, insultándoles, difamándoles, acusándoles falsamente. Tal vez en algún momento pases por algo así. Mantente firme. Porque tu meta es seguir el camino que te lleva a alcanzar la gloria de Jesucristo. Pero nunca olvides esto, que tu firmeza siempre debe depender y estar basada en la palabra de Dios, en la Biblia. Hoy hemos visto 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, los versículos 13, 14 y 15, donde dice que Dios te escogió para salvarte mediante la santificación y por el Espíritu y por la fe, en la verdad, con un propósito. ¿Cuál es? Para que alcances la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y estando en este camino hacia la gloria de nuestro Señor, te dice que te mantengas firme y que retengas las enseñanzas de la Biblia.